Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de presentarles a María Guadalupe Magaña. Ella es estudiante de doctorado de Ciencias en Matemáticas en el CUSEI, donde también cursó la maestría y la licenciatura en Matemáticas. Es egresada de la Preparatoria de Jalisco. Actualmente su investigación se centra en los autómatas celulares y en su tiempo libre disfruta tejer y jugar juegos de mesa. Hoy nos va a hablar sobre robots perfectos y autómatas celulares. Muchas gracias, María. Nos vemos. ¿Puedes, por favor, comenzar a presentarnos? Gracias. Ok, muchas gracias por la invitación. Y me gustaría empezar haciéndole una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería un mundo sin matemáticas? Un mundo sin matemáticas sería caótico y muy diferente al que conocemos, ya que utilizamos las matemáticas desde para contar o incluso se usan para hacer cálculos y construir edificios o programar. Entonces, sin matemáticas no podríamos medir tiempo, distancia, el peso. Tampoco habría mmm, tampoco habría tecnología, entonces no tendríamos celulares, computadoras, internet, videojuegos. Y incluso para la electricidad se utilizan cálculos matemáticos. Y también otras ciencias no se hubieran podido desarrollar, como la física, química, biología, ya que utilizan las matemáticas para entender al universo. Entonces, en resumen, sin matemáticas la humanidad no se hubiera desarrollado tanto y entonces la vida sería más difícil y más desorganizada. A lo largo de la historia ha habido muchas personas que se han dedicado al estudio de las ciencias, logrando al mundo que conocemos hoy en día, ¿no? En el caso específico de las matemáticas, este es un mapa que nos muestra cómo están divididas las matemáticas. Desde las matemáticas aplicadas, que es el lado azul, hasta las matemáticas puras o teóricas, que son este lado como más rosa, moradito. Entonces, aquí podemos ver más o menos cómo se dividen en cada una de estas subsecciones, en diferentes colores, pero lo que me quiero enfocar es que uno podría pensar que de las matemáticas ya se sabe todo, que ya no hay nada más que investigar, pero no es así. Actualmente hay mucha investigación en el área de las matemáticas y esto porque en realidad las matemáticas son muy grandes, casi casi hay matemáticas para todos los gustos. Entonces, pues mi nombre es Lupita Magaña y yo les voy a hablar sobre lo que hago en mi tesis del doctorado, lo cual es sobre autómatas celulares y yo les voy a presentar a los robots definidos por un patrón. Y al final de esta plática, ustedes van a conocer estos robots y aparte sabrán más o menos qué es lo que hace un matemático en el área de investigación. La plática va a estar dividida como en 4 secciones y entonces vamos a comenzar. Imaginemos que tenemos un robot que su trabajo es leer cadenas infinitas de bits, es decir, cadenas de ceros y unos. Entonces, su objetivo es eliminar un patrón en específico, pero solo pueden hacerlo cambiando un bit cuando detectan ese patrón. Entonces, en realidad estos robots son como un poquito como dioses porque pueden leer cosas infinitas y hacer estos cambios de forma simultánea. Y vamos a ver cómo trabajan estos robots. Por ejemplo, el robot verde, su objetivo es eliminar el patrón 010. Entonces va a ir leyendo nuestra cadena de 3 en 3, porque es el tamaño del patrón. Y si él no detecta el patrón, va a poner el valor que está en el bit central. Entonces, por ejemplo, aquí el 011 no es el patrón, pone el 1. Y así va a seguir hasta que detecte el patrón. Si lo detecta, entonces va a cambiar el bit que está en el centro. En vez de 1, va a poner un 0. Esto se va a hacer de forma simultánea. De hecho, esto es como en cámara lenta, lo está haciendo, pero en realidad el robot lo va a hacer eh, de una vez y va a hacer todos los cambios o lo va a dejar igual. Entonces, vemos que este robot, al terminar de leer toda la cadena, eh, observamos que en la cadena que resultó no vuelve a aparecer el patrón. Eso quiere decir que el robot cumplió su objetivo, ya eliminó el patrón a la primera. Ahora vamos a ver qué pasa con este robot azul. Ahora el patrón que tiene que eliminar es el 001. Entonces va a leer igualmente la cadena de 3 en 3.
Si no detecta el patrón, pone el bit central, y si lo detecta, lo cambiaría. Ahora el 0 lo cambiaría por un 1. Entonces lo va a estar leyendo toda la cadena, generando una nueva cadena. Y vamos a observar que al final, ya que terminó de leer toda la cadena, volvieron a aparecer patrones. Eso quiere decir que este robot no logró alcanzar su objetivo a la primera. Entonces vamos a decir que un robot es perfecto si es capaz de eliminar todos los patrones tras una sola lectura, y va a ser no perfecto si no logra hacer esto. Entonces el verde sería perfecto y el azul sería no perfecto. Entonces, ¿es una coincidencia que el robot verde fuera perfecto y el azul no? ¿O existe otra cadena en la cual el robot verde no sea perfecto y el robot sí sea perfecto? Resulta que se puede demostrar que no importa qué cadena le pongas al robot verde, el robot siempre va a ser perfecto porque va a eliminar el patrón a la primera. Y que un robot sea perfecto depende totalmente del patrón por el cual está definido y la posición del bit que basemos el cambio. Entonces, este modelo de robots se puede generalizar a más. Por ejemplo, podríamos pensar en un modelo de mutación. En este caso, en vez de tener solo 0 y 1, tendríamos pues los 4 letras del ADN. Y un robot perfecto en este contexto sería como una mutación que aparece y luego desaparece, que una vez que aparece, desaparece. Entonces, ahora les voy a hablar sobre los autómatas celulares. Un autómata celular es un modelo matemático que simula el movimiento de un sistema a través del tiempo utilizando reglas simples. En varias áreas de la ciencia se utilizan los autómatas celulares, como en la biología o la criptografía, ya que se usan para modelar fenómenos naturales o sistemas computacionales. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos construir un autómata celular. Ok, entonces para construir un autómata celular necesitamos 4 cosas. En primer lugar, un universo. En el universo es donde van a vivir nuestras células y, por ejemplo, puede ser como una cuadrícula de ajedrez, podremos imaginarlo, pero esta puede ser infinita si ustedes quieren. Y también puede ser en una dimensión, que sería como las cadenas que acabamos de ver, o incluso podrían vivir en una superficie, como esta superficie que parece una dona, y aquí es donde vivirían nuestros autómatas celulares. Entonces, cada uno de estos cuadritos se le llama célula y puede tener un estado, el cual tiene que ser un conjunto finito de símbolos. Normalmente se utiliza el 0 y 1, como en los bits, o también se le puede decir como que, vivo o muerto. Esos son los estados, ¿no? Pero también pueden ser más, como también en el caso del ADN, que vimos que eran 4. Aparte, a cada una de las células también se le asigna un vecindario, y este vecindario es fijo para todos. Este vecindario es el que nos dice quiénes de tus vecinos influyen a la hora de aplicar nuestra regla. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el tablero de ajedrez, y aquí estamos situados, decimos, mira, pues en este caso particular, nuestro vecindario es que tenemos que ver a la vecina de arriba, a la de abajo, a la izquierda, a la derecha y a ti mismo. Y nomás con la información de ellos vamos a aplicar la regla y ya vamos a ver cuál será nuestro estado en el siguiente paso en el tiempo. Entonces, estos son como los ítems necesarios para crear un autómata celular. Y ahora vamos a ver un ejemplo. El ejemplo más famoso es el juego de la vida, donde nuestro universo es una cuadrícula como el ajedrez y tenemos el conjunto de estados es vivo o muerto. Nuestro vecindario es considerar todos nuestros vecinos, los 8 vecinos y a ti mismo, y las reglas son las siguientes. Si tienes exactamente 3 vecinos vivos, vas a nacer al día siguiente, bueno, al siguiente paso en el tiempo. Si tienes 2 o 3 vecinos vivos, vas a sobrevivir en el siguiente paso en el tiempo. Si tienes 2 o menos vecinos vivos, vas a morir por soledad. Y si tienes 4 o más vecinos vivos, vas a morir por sobrepoblación.
Entonces, con estas reglas sencillas que podemos ver nomás contando cuántos vecinos vivos tenemos, podemos construir cosas interesantes. Entonces, dado un tablero inicial, al aplicar esta regla se puede ver algo como esto. Entonces aquí vemos cómo se van moviendo estas células. Y lo interesante es que con reglas tan sencillas puedes crear como comportamientos medios caóticos. Y, por ejemplo, puedes hacer modelos de cosas con esto. Es decir, un ejemplo es modelar el crecimiento de un copo de nieve. Entonces aquí, utilizando un autómata celular con estas reglas sencillas, estos 4 ítems, se puede crear esto, un modelo de un copo de nieve. Otra cosa que podemos modelar es el esparcimiento del fuego en un incendio forestal. Entonces se podría ver algo como esto de aquí. O, por ejemplo, también podemos modelar el tráfico en la ciudad. Y ahí es como donde vemos los cuadritos amarillos, son las células que se van moviendo y solo intervienen nuestros vecinos. Eso es lo que significa ser un autómata celular. Entonces, resulta que los robots definidos por un patrón, que son los que les mostré al principio, son autómatas celulares, ya que el universo en el que viven es de una dimensión y son como estas cadenas infinitas de ceros y unos. El conjunto de estados es el 0 y el 1. Nuestro vecindario depende de cómo definamos nuestro patrón. Por ejemplo, el robot verde que les mostré, el vecindario es el -1, 0 y 1, el cual nos dice, tienes que ver a tu vecino de la izquierda, a ti mismo y al de la derecha. Y ya, con eso es suficiente para saber cómo va a ser el cambio después, el cual es la regla que definimos, el cual es, si detectas el patrón, vas a cambiar el bit central. El bit que tenga en el 0, en el lugar 0. En el caso es como si te veas a ti mismo, ¿no? Yo tengo mi vecindario, que es el patrón, entonces yo sería el que cambiara al día siguiente, ¿no? Entonces, ya para definir bien las cosas, que sería un robot perfecto sería que para todas las cadenas infinitas de bits, es decir, imagínense todas las combinaciones que pueden tener de ceros y unos en un lugar infinito, o sea, son infinitas. No importa qué cadenas tengas, a la primera el robot te va a eliminar el patrón. Y va a ser no perfecto si existe al menos una donde el robot, al leer la cadena una vez y hacer los cambios correspondientes, vuelve a obtener un patrón. Entonces este robot no terminó su objetivo, ¿no? Que un robot sea perfecto matemáticamente tiene que ver con la idempotencia. Es decir, un robot perfecto es lo mismo que un robot idempotente. ¿Pero qué es idempotente? En matemáticas decimos que una función es idempotente si es tras aplicarla 2 o más veces, es lo mismo que solo aplicarla una sola vez. O otra forma de decirlo es que una función es igual a f compuesta consigo mismo. Y en términos de computación se utiliza para describir operaciones que al repetirlas varias veces nos da el mismo resultado. Los idempotentes en matemáticas son elementos distinguidos en una estructura algebraica. Y en el área de computación, la idempotencia es clave para mantener la consistencia y robustez de los sistemas. Entonces, un ejemplo de idempotencia en la vida diaria es, por ejemplo, un elevador. Cuando tú vas a un elevador y le picas al botón para que vaya a tu lugar, al de abajo, por ejemplo, no importa cuántas veces lo presiones, el resultado va a ser el mismo. El elevador se va a abrir cuando llegue, ¿no? Y otro ejemplo es, por ejemplo, si tenemos una bolsa con 5 objetos diferentes. Y tú dices, pues mi función es sacar la pizza. Entonces, la aplicas una vez y sacas la pizza. Y ya te quedan solo 4 elementos. Y dices, otra vez quiero sacar la pizza. Y ya pues buscas la pizza y pues te das cuenta que ya no hay pizza. Entonces te siguen quedando los 4 elementos. Entonces, por esto esta función también es idempotente. Ahora, ya que vimos que los elementos idempotentes son interesantes tanto en el área de matemáticas como en el de computación, pues nos gustaría investigar cuáles son los robots, los patrones que nos definen un robot perfecto. Entonces,
Fue por eso que decidimos buscar una clasificación de patrones que nos definen robots perfectos. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la primera tabla tenemos, del lado izquierdo están los patrones que nos definen un robot perfecto y del lado derecho son los patrones que nos definen un robot no perfecto. Y lo probamos con diferentes vecindarios. Por ejemplo, en el vecindario nos dice, ¿sabes qué? Solo tienes que ver tu estado y el del vecino de la derecha. Entonces, ¿cuántos patrones podemos tener de tamaño 2? Solo podemos tener pues 2 a la 2, que son 4, y son estos 4 de aquí. Y resulta que estos nos definen un robot perfecto y esto no perfecto. Ahora, si tenemos ahora un vecindario un poquito más grande, ahora tenemos que ver al de la izquierda, a ti mismo, al de la derecha. Entonces ya vamos a tener 2 a la 3 patrones, es decir, 8 patrones diferentes. Son las combinaciones de ceros y unos. Y aquí vemos, estos nos definen un robot perfecto y estos no, nos definen un robot que no es perfecto. Y de hecho aquí está el robot verde y aquí está el robot azul que les había presentado. Ahora lo hicimos con un vecindario más grande. Ahora tenemos que ver a nuestro vecino que está a la izquierda, 2 a la izquierda, a ti mismo, a la derecha y 2 a la derecha. Entonces, en este caso, aquí están los que nos definen robots perfectos y no perfectos. Ya que tenemos estos ejemplos, estos datos, pues ahora lo que queremos es encontrar como algo que tengan en común los patrones que nos definen robots perfectos o no perfectos. Entonces, el siguiente paso que hicimos fue pues analizarlos. Y a primera vista, como, no sé, voy a dejarles unos segundos, ¿qué podemos detectar que tengan en común los robots perfectos? Eso fue lo que nos preguntamos y lo que encontramos fue que, por ejemplo, los que son constantes, es decir, los patrones que tienen el mismo símbolo siempre, nos generan un robot perfecto. Aquí están, aquí están, aquí están, y acá están. Otra cosa que también notamos es que también los simétricos nos dan un robot perfecto. Aquí hay simétricos, simétrico, simétricos. Y otro como observación es que hay también unos patrones que se les dice casi constantes, es decir, son los que son constantes excepto en un bit, en un elemento, ¿no? Entonces notamos que hay unos que son no perfectos y hay otros que son perfectos. Entonces ya viendo estas observaciones, llevamos estos resultados como a forma general. Hicimos un teorema y ya lo demostramos que esto funciona para cualquier universo, no solo para una dimensión, puede ser para 2 dimensiones, para todos lados. O más, alfabeto también, otro más de 2 letras, 3 letras, todas. Entonces son estos resultados. Si tenemos un patrón que es constante, que tenemos el mismo símbolo siempre, entonces el robot definido por este patrón es perfecto. Y también si tenemos un patrón simétrico, pero para que el patrón sea simétrico, necesitamos que también nuestro vecindario sea un tipo de simétrico. Es decir, que si tienes tu vecino de la derecha, también tiene que estar el de la izquierda. O que si tienes el de 2 a la izquierda, también tiene que estar a la derecha. Entonces, si tenemos un vecindario así y un patrón simétrico con respecto al 0, entonces el robot definido por este patrón también es perfecto. Y para los casi constantes, también vimos que si el bit donde es diferente está lo suficientemente lejos de la orilla, entonces el robot definido por este patrón es perfecto. Y si está muy cerca de la orilla o pegadito, entonces es no perfecto. Y así pues ya tenemos como una parte de nuestra clasificación que nos gustaría tener. Así como que nomás veas el patrón y digas, ah, mira, con este patrón nos va a generar un robot perfecto. O, ah, este va a ser uno no perfecto. Entonces ya tenemos algunos patrones, pero todavía nos faltan como los que tienen 2 unos, los que no son simétricos. Entonces, para ello, encontramos este nuevo método que nos funciona para cualquier patrón, pero necesitamos un vecindario que sea un intervalo. Es decir, tienes que tener vecinos que estén como pegaditos a ti. No te puedes saltar alguno, porque no necesariamente tiene que estar pegados, pero en este caso, este método funciona para los que están pegaditos. Entonces,
Tenemos un vecindario que es un intervalo, donde K es el valor más chiquito y L es el más grande. Algo importante es que siempre tiene que estar el cero, porque si el vecindario no tiene el cero, entonces no funciona nada esto de los robots. Entonces vamos a decir que nuestro robot definido por el patrón P es no perfecto si solo si existe un elemento en nuestro vecindario tal que se cumple lo siguiente. Vamos a agarrar nuestro patrón y lo que vamos a ver es cómo agarrar pedacitos del patrón, subsecciones, y lo vamos a comparar con el otro pedacito. Y el cual es el siguiente. Vamos a agarrar el patrón que va desde K hasta L menos T y le vamos a quitar el valor que está en cero. Y por otro lado vamos a agarrar el patrón que está desde K más T hasta L y le vamos a quitar el que está en el lugar T. Si al comparar estos dos subpatrones nos resulta que es el mismo, eso quiere decir que nuestro robot es no perfecto. Pero pues vamos a ver un ejemplo, para que vean que es algo como, no es difícil de ver. Por ejemplo, si tenemos el vecindario es el -1, 0, 1, 2, 3. Quiere decir que tienes que ver a tu vecino, el de la izquierda, a ti mismo, el de la derecha, 2 a la derecha y 3 a la derecha. Entonces, nuestro K es -1, L es 3 y tenemos que nuestro T es 1. Entonces, también tenemos que nuestro patrón es el 0, 0, 1, 1, 1, que ya lo puse aquí como más grandote. Para ver si este patrón nos genera un robot no perfecto, tenemos que ver en su patrón que se forma desde K hasta L-3. Entonces es desde -1 hasta 3 menos 2, 3 menos 1, 2. Y ya vemos que es el patrón 0, 0, 1, 1. Pero dice que tenemos que quitar el valor que está en 0. Entonces solo nos va a quedar el patrón 0, 1, 1. Ahora, el otro patrón que vamos a comparar, el otro subpatrón, es el que va de K más T, que sería de -1 más 1, 0, hasta L, que es 3. Entonces este patrón es el 0, 1, 1, pero tenemos que quitar el elemento que está en el lugar 1. Entonces nos quedaría 0, 1, 1. Entonces se puede observar que 0, 1, 1 es lo mismo que 0, 1, 1. Entonces este patrón nos define un robot que es no perfecto. Y ya con esto ya tenemos para un intervalo cerrado en una sola dimensión, ya sabemos cuándo un patrón nos va a definir un robot perfecto y cuándo uno es no perfecto. Y ahora vamos a ver por qué bueno, un ejemplo que nos dice por qué solo funciona este método para cuando tenemos un intervalo, ¿no? Porque a lo mejor nuestro vecindario es solo, mira, este vecindario que nos dice, solo tienes que ver al de la izquierda, a ti mismo y a tu vecino que está a tres casas de aquí, ¿no? No importa quién está a tu derecha ni dos a tu derecha. Esos no afectan en nada en tu regla. Y supongamos que nuestro patrón es el 0, 1, cualquier cosa y 0. Si quisiéramos aplicar el método, pues los posibles t sería como el -1 o el 3. Pero cuando hacemos las sumas, por ejemplo, vamos a ver qué hay en el lugar k más t, nos daría un elemento que es el 2, el cual, según nuestra regla, en nuestro vecindario no es importante el 2, entonces no podemos ver el elemento 2. Y si hacemos con el -1 nos daría -2, el cual tampoco está aquí dentro. Entonces esto ya nos dice que estos robots definidos con patrones que tienen como hoyos pueden tener un comportamiento diferente. Y de hecho sí, porque los otros robots, los que están definidos con un intervalo, tienen un comportamiento muy interesante, ya que o son perfectos, es decir, terminan su trabajo a la primera, o si no son perfectos, entonces va a existir una cadena en donde el robot, no importa cuántas veces lo lea, va a seguir apareciendo el patrón. Entonces ese robot nunca va a cumplir su objetivo. Pero en este caso, cuando tenemos un patrón con hoyos, resulta que hay unos que a lo mejor a la primera no eliminan el patrón, pero a los pocos pasos logran eliminar el patrón. Y es algo interesante porque pues, son muy parecidos, pero ya nos dieron resultados diferentes. Y esta parte de estos robots todavía no lo hemos como escrito matemáticamente, pero en eso estamos. Y ahora vamos a ver qué pasa con los robots de 2 dimensiones, cómo se mueven. Pues ahora en vez de tener cadenas infinitas,
de bits, pues ahora vamos a tener como un tablero de ajedrez grandote, ¿no? Infinito. Y pues ahora nuestro patrón se puede ver algo como esto, está en 2 dimensiones. Entonces supongamos que tenemos este robot morado y su objetivo es eliminar este patrón, ¿no? El que tiene estos dos con morado y lo demás negro. Entonces, ¿cómo trabajaría? Pues como lo hizo el otro, ¿no? Leería nuestro tablero cuadrito por cuadrito y si no detecta el patrón, deja el mismo que tenemos en el centro. Pero si lo detecta, sí tendríamos que cambiar el valor que está en el centro. El morado lo cambiaríamos por negro. Entonces, para analizar estos autómatas celulares de 2 dimensiones, lo que hicimos fue como agruparlos, porque ahora en estas opciones, por ejemplo, si queremos saber cuántos patrones podemos conseguir en un cuadrito, bueno, en 9 espacios, pues ya vamos a tener 2 a la 9, que son 512 eh, diferentes robots que tendríamos que analizar. Y pues en este caso a la computadora ya le cuesta un poquito más. Entonces lo que hicimos fue aplicar como unas transformaciones que nos agrupa los patrones que es como lo mismo, pero no más volteado. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Pues es lo mismo, pero nomás que tiene el cuadrito a la derecha, ¿no? Estas transformaciones son rotación, como de, vamos a rotarlo 90 grados, y ya nos quedaría el otro. O reflexión también puede ser, reflexión horizontal de este es este de acá. Y también otra transformación es cambiar ceros por unos, o por ejemplo, morado por negro, y son como los de aquí abajo. Entonces, lo interesante es que un robot sea perfecto se preserva bajo estas transformaciones. Es decir, si este es perfecto, todos los demás van a ser perfectos. O si este no es perfecto, todos los demás no van a ser perfectos. Entonces, hicimos se le llama clases de equivalencias, cuando los agrupas que tienen algo en común con estas agrupaciones. Y ya en vez de analizar, por ejemplo, 512, solo analizamos 77. O en el caso de que tuviéramos que en nuestro vecindario es solo una cruz, entonces tendríamos 5 espacios, sería 2 a la 5, que son 32. En vez de analizar 32, solo tenemos que analizar 6. Y entonces ahora vamos a ver estos resultados. Si tenemos que nuestro vecindario es la cruz, entonces los patrones que nos definen un robot perfecto van a ser estos de aquí, y un robot que no es perfecto son los de la derecha. Entonces, recordemos que aquí ya les apliqué las transformaciones, entonces se ven los resultados que encontramos que funcionaban para cualquier universo, aquí se pueden ver. Los constantes, aquí está el que tiene 1 o todo negro, y también aquí dentro de su familia de él está el que tiene todo 0, ¿no? El que es blanco. Entonces los constantes son idempotentes. Y vemos que también los simétricos son idempotentes. Y que hay unos casi constantes, a este le falta uno, que son no perfectos, y hay unos que sí. Ahora, vamos a ver cuando tenemos el vecindario que es completo, ¿no? El cuadrito completo. Entonces, estos patrones nos definen un robot perfecto y esto es un robot no perfecto. Y nuevamente vemos los resultados que funcionan en general. Los constantes son robots perfectos, los simétricos son robots perfectos, aquí hay más simétricos, o los casi constantes son los que tenían un elemento diferente, como este de aquí, o hay unos que son idempotentes y acá vemos otros que no son idempotentes o no perfectos, como estos que son casi constantes. Entonces, ya tenemos como estos resultados en general, pero nos gustaría seguir investigando para encontrar como qué otras cosas tienen en común los otros patrones para poder decir, mira, si veo este patrón ya sé que es idempotente o perfecto. O si veo este patrón, ya diría, mira, este robot es no perfecto. Entonces, ya para terminar, el trabajo en el que estoy, en mi proyecto de tesis que estoy haciendo, es sobre autómatas celulares definidos por un patrón, y lo que veo es si son idempotentes o no idempotentes. Que el caso de los robots perfectos son robots definidos por un patrón, es como un caso particular. Pero esta idea surgió porque queríamos ver cuáles autómatas celulares eran idempotentes y se nos ocurrió
definir estos autómatas celulares definidos por un patrón, que son los robots definidos por un patrón. Entonces, ya que se nos ocurrió hacer eso, dijimos, pues vamos a ver algunos ejemplos. Estos ejemplos los programé y hice las composiciones, porque se hacen de forma, con una tablita los podemos hacer las composiciones de forma local. Y son las tablas que les mostré. Y ya una vez que las tuvimos, las analizamos para encontrar estos métodos o estos resultados que funcionan en general. Y eso ya los demostramos, los pusimos como teorema y los demostramos. Entonces, algo importante que quiero resaltar es el trabajo en equipo, porque así cada quien aporta sus fortalezas y podemos obtener un resultado interesante, ¿no? Ya sea, por ejemplo, que yo me encargué más de hacer estos ejemplos, programarlos, y ya tengo otros compañeros, mi asesor, que les encuentran estos patrones y lo escriben de forma bonita matemáticamente y lo generalizan. Y entonces, ya para finalizar, espero que con esta plática, cuando alguien más les pregunte, oye, ¿qué es lo que hace un matemático? Ustedes digan, un matemático también hace investigación y no solo dar clases de matemáticas. Pero si les interesa saber más sobre las matemáticas, pueden buscar un video en YouTube que se llama El mapa de las matemáticas, el cual es la primera imagen que les mostré para que vean todas las áreas en las que se dividen las matemáticas. Y pues muchas gracias por todo. Y ya sería todo. ¿Alguna duda? Muchas gracias, Lupita, muy interesante. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Yo tengo una, Adelante. sí, la pregunta es respecto a si han visualizado, Lupita, lo que mencionabas al principio de estos mapas que se podían utilizar en lo de incendios o en algún tipo de no pensamos en aplicación, más que nada en la utilidad de esta búsqueda que están haciendo de autómata celular. Bueno, lo que tenemos pensado es como el ejemplo que dimos de la modelación de una mutación genética, porque nos parece algo como natural, ¿no? De que si tienes una cadena, es muy sencillo como detectar algún patrón y cambiarlo, ¿no? A ver si se puede arreglar. Entonces, no hemos encontrado así como tal, mira, aquí utilizan este método, utilizan tal cual esto, pero sentimos que sí existe en la vida real algo que podamos modelar, de que sea como detección de errores, ¿no? También puede ser, pues mira, tienes un error si tienes este patrón, entonces a lo mejor si le haces un cambio pequeño, y entonces los idempotentes serían los buenos, porque con ese cambio pequeño ya lo solucionaste. Y los que no son idempotentes o los que no son perfectos son como serían los complicados o los que tendrían que tener más cuidado, porque a lo mejor en una cadena sí se elimina, pero sabemos que existen otras en las que no se elimina. Sí, muy bien, muchas gracias. Igual también en sus interacciones que tienen con personas del área de programación, seguramente que encontrarán por ahí la utilidad, ¿verdad? Sí, muchas Muchas gracias. gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues te agradecemos nuevamente habernos apoyado con esta presentación y esperamos que próximamente pues nos vuelvas a acompañar también con otra ponencia. Muchas Sí, gracias, Lupita. muchas gracias por Hasta todo. luego. Hasta Buena luego. tarde. Bonita tarde.